Buenos días, aprendices. Hoy vamos a comparar ángulos, dos ángulos que suman 90, ángulos que suman 180, ángulos que se diferencian en 90 grados y ángulos que se diferencian en 180 grados. Y vamos a ver cuáles son sus razones trigonométricas, comparando unos con otros. Porque resolveremos ejercicios en los que no nos van a dejar usar calculadora y tendremos que referirnos siempre a un ángulo conocido, de los del primer cuadrante, y averiguar la del ángulo que es complementario con él o es suplementario con él, o estos otros dos casos, que no reciben ningún nombre así concreto. Por ejemplo, empezamos, ángulos que suman 90. Ángulos que suman 90, pues 60 grados y 30 grados. 60 grados y 30 grados, o 27,63 grados y 62,37 grados. Estos dos ángulos, si los sumáis, suman 90, estos suman 90. Bueno, estos son ángulos complementarios. ¿Y cómo los escribimos así en general? Si yo a un ángulo le llamo alfa, ¿y cómo será su complementario? Pues su complementario será 90 menos alfa. ¿Por qué? Hemos dicho que los ángulos complementarios son los que suman 90. Si sumamos alfa y 90 menos alfa, alfa más 90 menos alfa, alfa menos alfa, 0, y nos da 90. Entonces estos dos ángulos, alfa y 90 menos alfa, ¿cómo tienen las razones trigonométricas? Si nosotros tenemos nuestra circunferencia goniométrica y tenemos pues este ángulo, este es alfa, 90 menos alfa será todo 90 al que le hemos quitado un cachito, que es alfa. Este de aquí será el complementario de alfa, 90 menos alfa. Bueno, pues ¿qué relación hay entre las razones trigonométricas de este ángulo, que son seno esta longitud, coseno esta longitud, y las de esta, que tiene este es el coseno y este es el seno? Pues la relación es la siguiente. El seno del ángulo alfa, que es I, esta medida, es igual que el coseno de su complementario, coseno de 90 menos alfa. Y el coseno de alfa, que es esta longitud, es igual al seno de su complementario. Ahora veremos al final unos cuantos ejercicios que nos pueden poner de este tipo de... Y la tangente solamente hacemos en el coseno porque todas las demás las podéis deducir de estas, ya no nos vamos a entretener. En este caso veríamos tangente de alfa será seno partido por coseno, y será coseno partido por seno del complementario, por lo tanto será la cotangente de 90 menos alfa. Segundo caso, ángulos que suman 180. ¿Cómo son los ángulos que suman 180? Pues si a uno de ellos le llamamos alfa, su suplementario, es decir, el que sumado a él da 180 grados, será 180 menos alfa. Lo comprobamos, si sumamos alfa con este otro que hemos dicho que es su suplementario, alfa menos alfa se va y nos da 180 grados. Efectivamente, alfa y 180 menos alfa son suplementarios. ¿Cómo lo dibujamos? Pues tenemos, si este es alfa, su suplementario será 180 completos menos alfa. Le quitamos un trocito, le quitamos estos mismos grados, los de alfa. Por lo tanto, este ángulo será el suplementario
180 menos alfa de alfa. ¿Y qué relación hay entre sus coordenadas? O sus razones trigonométricas. Pues, si este es el seno, vemos que es igual que el seno del suplementario. Pero los cosenos son opuestos. El coseno de alfa es positivo y el coseno del suplementario mide lo mismo, pero es negativo. Por lo tanto, seno de alfa es igual al seno de su suplementario, 180 menos alfa, pero los cosenos son opuestos, menos el coseno de su suplementario. Y en cuanto a las tangentes, pues la tangente de alfa, seno partido por coseno, será menos, seno partido por menos coseno de este, menos la tangente de 180 menos alfa. Pasamos al tercer caso, los ángulos que se diferencian en 90 grados, es decir, de uno a otro hay 90 grados. A ver cómo los dibujamos esos. Si se diferencian en 90 grados es que si a alfa le sumamos 90 nos da el otro. Es decir, yo tengo un ángulo alfa y el ángulo que se diferencia de él en 90 pues será 90 más alfa. Si este es alfa y yo ahora a este le sumo 90, tendré, esto es 90, pues si este es alfa, pues este desde aquí será 90 más alfa. 90 más alfa. Vamos a ver. Más alfa. Y entonces, por ejemplo, supongamos 30 y 120. Si os dais cuenta, lo he hecho un poquito, este está un poco torcido, vamos a ponerlo un poquito más recto, más 90. El seno de alfa es igual a menos el coseno del que se diferencia de él en 90 grados. Y el coseno de alfa es igual al seno del 90 más alfa. Vamos a ver. Os había puesto aquí 30, por ejemplo, y 120 hemos dicho. Un ejemplo. En nosotros no he puesto ejemplos, pero son fáciles. Ahora veremos algunos ejercicios. En este caso tenemos el seno de alfa. Hemos dicho que es menos coseno de 90 más alfa. Y el coseno de alfa es igual, porque es en positivo también, al seno de 90 más alfa. Por lo tanto, la tangente seno partido por coseno será igual a menos coseno partido por seno, y eso es menos cotangente de 90 más alfa. Y por último, los ángulos que se diferencian en 180, es decir, a uno le sumamos 180, pues tendrán de esta manera las razones trigonométricas. ¿Y cómo son los que se diferencian en 180? Pues si a uno le llamamos alfa, al otro le llamaremos 180 más alfa. Y es este caso. Yo tengo mi ángulo alfa, que es este. Si le sumo 180, es decir, le sumo un ángulo llano, todo este, pues tendré desde aquí, desde el 0, este será mi ángulo 180 más alfa. ¿Y cómo son? Pues el seno de alfa será menos el seno de 180 más alfa, porque está en esta parte negativa. Y el coseno, que es esta longitud, de alfa, será menos el coseno de 180 más alfa.
¿Y qué pasará con las tangentes? Pues la tangente de alfa será igual, porque esto va a ser también seno partido por coseno, pero menos menos más, pues igual a la tangente de 180 más alfa. Y estos son los casos. Vean, vamos a ver algunos ejercicios que nos pueden pedir. Por ejemplo, averiguar seno y coseno del ángulo de 120 grados. De estos ángulos, vamos a poner algunos así. Averigua seno coseno de 120 grados. O averigua seno y coseno de 14 pi tercios radianes. Por ejemplo, ahora iremos viendo más. Pero no nos deja ni usar tablas trigonométricas ni usar la calculadora. 120, pues 120 lo que tenemos que es comparar con un ángulo conocido de los que nos hayamos aprendido en nuestra tabla inicial, 30, 60, tal. Entonces vamos a intentar sumarle o restarle 90 o 180 y a ver qué pasa. Si yo sé que 120 está aquí. 120 es 90 más 30. O sea, 90 le sumo 30, este es mi ángulo de 120. Y es el ángulo del que quiero averiguar las razones trigonométricas. Es decir, esta cantidad, esta longitud, que será el seno, y esta, que es el coseno. Y lo voy a comparar. ¿Con quién lo voy a comparar? Pues concretamente con el ángulo de 30, porque yo sé que 30... Si yo utilizo 90 más 30, estamos en este caso. Es el caso 3. Son ángulos que se diferencian en 90 grados. El de 30 será este y el de 120 es 90 grados más de 30. Por lo tanto lo voy a comparar, porque yo he dicho que el de 30 y el de 120 tienen senos. El seno de 30 será igual a menos coseno de 120 y el coseno de 30 será igual al seno de 120, y como yo lo conozco, pues el seno de 30 sé que es un medio. Eso me lo debo saber por haberlo estudiado en las tablas que preparamos. El coseno de 30 es raíz de 3 partido 2. Y la tangente de 30 es un medio entre raíz de 3 partido 2, se van los 2 y nos queda 1 partido raíz de 3, que racionalizando nos da raíz de 3 partido 3. Que esto me lo debo saber. Y entonces yo digo, el seno de 120, que es lo que nos piden, el seno de 120, que es esto, es igual, además positivo y todo, que el coseno de 30. Por lo tanto, raíz de 3 partido 2. El coseno de 120, el coseno de 120, ¿dónde está el coseno de 120 aquí? Este es 120, que no lo he puesto, 120 y este es 30. El coseno de 120 es igual, ten en cuenta que esto es negativo, a menos el seno de 30. Pues menos un medio. Y la tangente será igual, porque estas cantidades son iguales pero inversa, ¿no? Vamos, digamos, y cambiada de signo. La tangente de 120 será igual a, esto entre esto nos queda menos raíz de 3. Es decir, será menos la cotangente de 30. El otro caso, fijad, nos dicen 14 pi tercios. Lo primero, pues, vamos a averiguar qué ángulo es. Nosotros sabemos que pi es 180. Pues tenemos que hacer 14 por 180. ...2520 entre 3.
que son 8 por 3, 24, 25, 4 por 3, 12, al 12, 0, 840 euros. Uy, euros, 840 grados, 840 grados. A ver, es un ángulo mayor de 360, pues lo primero que hay que averiguar es cuántas vueltas completas tendremos ahí. Es decir, lo que haremos es dividir 840 entre 360 para ver el número de vueltas que nos salen exactas. Porque después lo único que hay que hacer es ver los grados que sobrepasan vueltas completas. Entonces, si nosotros hacemos 2 por 0, 0, 0, 2 por 6, 12, 14, 2, 2 por 3, 6, 1, 7, al 8, 1. Damos dos vueltas completas de 360 grados y nos sobran 120 grados. Es decir, damos una vuelta, otra vuelta, dos y luego 120 grados. Luego estamos aquí. Por lo tanto, este ángulo, 14 pitercios, que es 840 grados, tiene exactamente las mismas razones trigonométricas que el de 120 grados. Por lo tanto, hacemos el mismo proceso. Ya no lo repetimos porque lo tenemos aquí. Lo comparamos con un ángulo que difiere de él en 90 grados, es decir, el ángulo de 30. Y calculamos sus razones, que serán seno de 840 grados, será raíz de 3 partido 2. Coseno de 840 grados, o 14 pitercios, radianes, menos un medio. Y su tangente será menos raíz de 3. Otro ejercicio que nos pueden poner. Por ejemplo, menos 225 grados. Queremos saber las razones trigonométricas del ángulo de menos 225 grados. Menos 225 grados. Es un ángulo negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que al ser negativo vamos al contrario del sentido que utilizamos normalmente, que es antihorario. Pues ahora vamos a favor de como las agujas del reloj. Y 225 grados serán 90 y 90, 180 hacia aquí, y luego a 180. ¿Cuánto le sumamos hasta que nos dé 225? Pues 180 más algo, más una cantidad, nos da 225. Pues ¿cuánto será 225 menos 180? Que son 45. Ahora habremos avanzado 45 grados. Es decir, desde aquí, desde 0, pero hacia abajo, sentido horario, habremos recorrido 225 grados. Pues este será el ángulo de menos 225. ¿A qué ángulo corresponde en sentido positivo, que es el nuestro, el que normalmente manejamos? Pues en sentido positivo corresponderá al ángulo de la circunferencia completa, 360 grados, menos 225, que es 135. Es decir, este ángulo de aquí será 135 grados. El ángulo de menos 225 es exactamente, está en el mismo punto de la circunferencia goniométrica, sus coordenadas, x, y, que el de menos 225. Y ahora se trata de comparar este de 135, de compararlo con uno que conozcamos. Pues igual, va a ser también este caso, ángulos que se diferencian en 90. ¿Y cuál va a ser? 45 grados. Y 135, que es 90 más 45. Entonces va a ser, si este es el de 45, lo voy a volver a hacer aquí para que lo veáis ya. En este hemos tenido que hacer dos cosas porque era un ángulo negativo. Hay varias maneras de hacer todo esto. Simplemente que manejemos la circunferencia goniométrica y
nos familiaricemos con ella y estemos cómodos. Este es el de 45. Si yo a 45 le sumo un ángulo recto, este es el de 90, es decir, a 45 le sumo 90, me da el que yo tenía, que es el del que quiero averiguar sus razones trigonométricas, que es el de 135. Y nos pasa lo mismo que antes. Ángulos que difieren en 90, pues tienen. En este caso lo que pasa que, como van a tener seno igual a coseno, pues va a ser un poco... El seno de 45, que lo conocemos, que es raíz de 2 partido 2, el seno de 45 va a ser igual que el coseno, que menos coseno de 90 más 45. Entonces, vamos a ponerlo. Bueno, en este caso... en este caso es más no hay que complicarse tanto la existencia, porque como seno de 45 es igual que el de 35, pues lo que vamos a hacer es que el coseno de 135, que es el que se diferencia de él en 90, va a ser exactamente igual, pero negativo, menos raíz de 2 partido 2. Y como el coseno de 45 también es raíz de 2 partido 2, pues el coseno de 45, que es este, se va a corresponder también con el seno. Va a ser igual al seno de 135, que es raíz de 2 partido 2. Y las tangentes las tienen opuestas. La tangente de 45 es 1 y la tangente de 135, como es un ángulo del segundo cuadrante, que tiene seno positivo pero coseno negativo, pues la tangente de 135 va a ser menos 1. En el próximo vídeo veremos más ejercicios de este tipo que nos puedan poner.